Hoy vamos a seguir con el tema de señales que empezamos la vez pasada. ¿Tá? Definimos unas cuantas propiedades de las señales, que les voy a recordar acá. ¿Tá? Hablamos en principio de la definición y forma de clasificarlas, y después transformaciones, ¿no? Operaciones que vamos a hacer con las señales. ¿Tá? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar de estos tipos especiales que hablamos de señales. ¿Tá? Así que vamos a arrancar. Bueno. ¿No? Bien. ¿Ah? Entonces, el primer tema que vamos a empezar son las señales sinusoidales. ¿Tá? De vuelta, vamos a ver cosas que para ustedes pueden ser familiares, pero vistas un poco diferentes. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es dibujar una señal. ¿No? En este caso, vamos a hacerla así. ¿No? Esta va a ser x de t. Acá tengo el tiempo. ¿Ah? Entonces, yo voy a decir que esto tiene la siguiente expresión. Y vamos a tratar de entender a qué de esa forma que está graficada contribuye cada parte de la expresión. ¿Ah? Bien. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Dónde veo A en esa gráfica? ¿Dónde veo a omega 0 y dónde veo a phi? A es la amplitud. A es la amplitud, exacto, eso ya lo conocemos, ¿no? Bueno, me olvidé de poner, capaz que antes de seguir, mientras siguen pensando en esto, acá voy a decir que A, porque esto es importante, omega 0 y phi son reales, ¿no? ¿Está? Pero sí, entonces, A es la amplitud, y gráficamente la voy a representar así. De alguna manera es una cantidad que es independiente de la oscilación que haga la sinusoidal, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué es omega 0? La frecuencia angular. Es la frecuencia angular, exacto. Voy a ir anotando acá esas cosas. ¿No? ¿Y qué era la frecuencia angular? Es 2 pi f y f sería 1 sobre el periodo. O sea, en realidad podríamos reconstruir la frecuencia al revés, ¿no? En vez de empezar hablando de la frecuencia angular, no importa en qué orden lo hagamos, ¿no? Pero podemos empezar diciendo así. Empecemos por el periodo que lo conocemos, ¿no? Empecemos por el periodo. Llamémosle T, ¿no? Gráficamente el periodo lo representaría acá. ¿No? Es ese intervalo. Luego, lo que decías vos es que entonces la frecuencia
sería 1 sobre t. En general voy a usar la notación de la pasada, le llamo T0 al periodo, ¿tá? Para aclarar que es el mínimo. Después tengo F0, que es 1 sobre T0, ¿tá? Y después la frecuencia angular, que es omega 0 igual 2pi por F0. ¿Sí? O también, vamos a usar indistintamente las tres cantidades, omega 0 voy a decir que es 2pi sobre T0. Según nos convenga, vamos a hablar de cada una de esas cosas. ¿No? En realidad, para ser 100% prolijo, esto que está acá sería T sub 0. ¿No? Bien. Bueno, ¿y phi? Es el desfasaje, digamos. O sea, si phi fuera igual a 0, no debería haber. ¿Viste ahí cuando corta con el eje de la psi? Ahí creo que Ajá, debería. ¿Eh? bien. Ahí debería ser 0 si no hubiera phi. Bueno. Pero como no es 0, hay un ángulo. ¿Y ese corte cuánto vale? A phi le vamos a llamar la fase. De hecho, le vamos a llamar la fase inicial. ¿Está? Phi. Bien. Ahí. ¿Cómo se manifiesta la fase inicial? Si pongo t igual 0, ¿cuál es este punto? A por coseno de phi, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que no, digamos, phi no me dice exactamente el corte, pero de alguna manera depende de phi. Y como decía, en realidad, como decía Manuel, siendo un coseno, si phi es 0, en realidad no es que corte por 0, ¿no? Va a cortar en 1. Sí, 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 en 1, me equivoqué. ¿No? Bien. Entonces, ahora bien, vamos a aplicarle, esto es más o menos conocido, un repasito. Vamos a aplicarle un poco lo que venimos hablando acá, de la clasificación de la clase anterior, ¿no? Vamos a hacerlo sobre las señales que conocemos. Coseno. Bien. Coseno. Primera clasificación que dijimos era si era determinística o aleatoria, o sea que esto es bastante evidente. ¿Tá? Segunda cosa, sobre coseno, es periódica, ¿no? ¿Qué más hablamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? A lo último. Hablamos de periodicidad, hablamos de aquello que hacía que las integrales den cero. Ahí puedes decir que el coseno es par, por ejemplo. Coseno es par, digamos. Dejemos de lado el caso particular de cuando tiene phi, ¿no? Pero en general, si phi fuera 0, el coseno es par. ¿Tá? Si uno quiere ser muy detallista, hay que ponerle phi igual 0 ahí, para que sea par. ¿Y cómo es desde el punto de vista que otra cosa que necesitaba ver es si caía en qué categoría caía según la regularidad? ¿Tá? Y en este caso cae en lo que más nos gusta, ¿no? O sea, infinito. Son las mejores posibles para trabajar. ¿Ah? Bueno, de la misma manera yo podría hacer el mismo análisis muy rapidito para el seno, y las conclusiones son casi las mismas, ¿no? O sea, también es determinística, también es periódica, ¿no? Lo único que cambia es que es impar.
Entonces acá es determinística, perdón, periódica, impar, de vuelta con fijo al 0, y la regularidad. O sea, de lo que le podemos pedir una función que vimos la vez pasada, tiene todo lo mejor, ¿no? Por eso, esto es lo que yo les voy a llamar, estas son especiales por lo fáciles, como dijimos hace un tiempo. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a otra categoría, que son las señales exponenciales. Bien, entonces las señales exponenciales, la forma general que voy a poner, también la conocen, una novedad acá, y de t igual una a grande por e a la bt. ¿Está? Entonces, de alguna manera, voy a empezar con un caso hiper general y después lo voy a partir en casos más chiquitos. ¿Está? Entonces, en principio, en mi caso general, A y B son números complejos. ¿Está? Entonces, vamos a empezar caso por caso, según los valores que tomen A y B. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por el caso real. ¿Está? O sea, el caso real. Voy a escribirlo así. Voy a agregar una nueva variable, T0, y voy a decir que son reales. ¿Está? Entonces, esto lo voy a escribir así. La misma A por E a la B, T menos T0. Esta es la expresión más general de un exponencial posible. ¿Está? Entonces, ¿cómo se dibuja esto? ¿Qué les parece? Obviamente tenemos que discutir según los valores que tengan los parámetros, ¿no? ¿Qué forma tiene esto? Menos infinito tendía a 0 y pasaba por 1 y cuando t se va a la derecha más infinito también se iba a más infinito de la función. Bien. ¿Está? Entonces, algo así, tentativamente, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí? Sí, ¿Es la única opción? En ese caso estaría diciendo que es creciente, ¿no? Claro, o sea, si ponele B negativo, te quedaría al revés. Exacto. Entonces ahí tengo dos opciones. Bien. ¿Hay algún tercer caso? Según los valores de B. bueno, b no puede ser 0. Bueno, ¿por qué no? Puede. Bueno, tapa no estaría en exponencial, ¿no? Bueno, si es cero, es un caso particular donde queda constante, ¿no? Entonces, en todos los casos, ¿cuánto vale en cero un exponencial? Cuando el exponente vale cero, el exponencial vale 1, ¿no? O sea que en realidad vale A. Ahora, ¿en dónde vale cero esto? El exponente. En t igual t0. Claro, que con lo que sabemos de la vez pasada, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, el exponencial normal, si lo dibujo así nomás,
Acá, ¿cuánto va a valer en el corte? A. A. Pero al ponerle menos T0, lo que estoy haciendo es un corrimiento temporal. O sea que en Sí. realidad voy a ver que la exponencial está así en realidad, ¿no? Ahora lo dibujo prolijo, pero esto es para hacer el razonamiento. ¿Está? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que... Ay, se me fue la mano con la borrada. ¿Está? Tengo T0 acá, 0 acá, T0 acá. Tengo la línea que pasa por T0, la línea que pasa por A, ¿no? Y entonces acá tengo, este es el punto A, acá tengo el punto donde pasa, y puedo decir tres cosas, ¿no? Esto o bien sube, y este sería el caso B mayor que 0, o bien baja, o bien se queda constante, ¿no? Esto es B mayor que 0, B igual 0, B menor que 0, ¿sí? Entonces, con lo que me quiero quedar de acá, que esto es una tontería, repaso trivial para ustedes, es que la exponencial, en el caso real, tiene dos componentes. Así como la sinusoidal tiene un componente que es la amplitud y otra la oscilación, ¿no? O sea, la parte del omega 0 controla a qué velocidad oscila, ¿no? A qué velocidad tiene los máximos. Bueno, esto, de alguna manera, la A tiene también que ver con una especie de amplitud y la B tiene que ver con el decaimiento, ¿no? Si quieren, le pueden llamar la amplitud a A o la condición inicial. ¿Está? O sea que también cada parámetro tiene un comportamiento separado. Bien. Entonces, antes de seguir acá, tenemos que hacer un breve paréntesis. Capaz que con ustedes no, pero bueno, la experiencia me dicta que sí. Que es hacer un pequeño repaso de complejos. ¿Está? Y esto en este curso es importante. ¿Tá? Los complejos son algo importante. Entonces les pido que si no se sienten, igual en algunos de los prácticos hay algunos ejercicios de complejos para hacer. No sé si esos prácticos están colgados o los dejamos obsoletos, Bruno, pero en todo caso... Yo lo están, reviso, sí, porque lo habíamos hablado con Lucía, de ir ¿tá? revisándolos. Hay unos cuantos ejercicios como para... Tienen que estar muy ágiles, porque nosotros vamos a estar haciendo integrales con complejos. Entonces, las cuentas de todos los días con complejos, sería bueno que no tengan dudas. ¿Tá? Las cuentas fáciles, digamos. Bien. ¿Tá? Entonces, un complejo tenía varias formas de representarse, ¿no? La primera era la representación cartesiana. ¿Tá? ¿Cuál es la representación cartesiana? Un complejo C se representa como A más J por B, donde J es la unidad imaginaria. Entonces, también en algunos cursos lo han visto como I, pero acá en general le vamos a llamar J siempre. ¿Está? Entonces, una cosa que me cuesta mucho este curso con ustedes, así que de vuelta va en ese tipo de advertencias, es que les cuesta pensar en los complejos. Entonces, como les cuesta pensar, yo les voy a recomendar, y les voy a insistir todo el tiempo, cada vez que tengan que pensar en un complejo, hagan un círculo trigonométrico. ¿Ah? Contesten las preguntas que yo les hago en un complejo con un círculo trigonométrico. ¿Ah? Entonces, porque la interpretación de geométricos complejos es muy intuitiva y muy fácil. ¿Está? Entonces, eso significa que un complejo, como es, en realidad tiene de alguna manera dos variables, se va a identificar con un punto del plano. ¿Está? Y ese punto del plano va a estar descrito con dos coordenadas, A y B. Esa es la notación cartesiana. ¿Sí? Este sería el complejo C. ¿Está? ¿Qué otra representación había?
o notación. Polar. Exactamente, la representación polar. ¿Y cómo era? Módulo y argumento, tenés que poner. Eso. Módulo y argumento, exactamente, ¿no? Entonces acá yo el complejo lo escribía como un módulo y un argumento. ¿Está? Y geométricamente, ¿qué eran el módulo y argumento? El módulo es no, o sea, es como la distancia del 0,0 al complejo. La distancia Excelente. más chica. ¿Sí? Y el phi era el ángulo, ¿no? Exacto. ¿Está? Entonces, lo otro que ustedes vieron, con lo poco que han visto de complejos, es que en realidad conviene pasar de una representación a otra indistintamente según la cuenta que vayan a hacer. Entonces, sumar y restar era fácil en cartesianas y multiplicar era fácil en polares. Bueno, y otra cosa que vamos a usar mucho acá son las formulitas de Euler, que ya he dicho sea de paso, esto es otra de las cosas que tienen que llevarle a su tatuador amigo, porque las vamos a hacer todo el tiempo, y esto las tienen que saber manejar de atrás para adelante, ¿está? Entonces, es importante que las tengan presentes todo el tiempo, ¿está? Entonces, esencialmente lo que vamos a hacer es un exponencial complejo, ¿está? Un exponencial complejo, uno puede pensar que es un caso particular de un complejo, ¿no? ¿Qué caso particular es? Y el módulo vale 1. Que el módulo vale 1, ¿no? Y entonces, en este dibujito, en realidad, lo que sale es que, en ese caso, la parte real de esto es coseno de phi, ¿no? Solamente. Más j, por una parte imaginaria, que seno de phi. ¿Está? Así se descompone un exponencial en senos y cosenos. ¿Está? Y de eso se deriva, haciendo unas cuentitas bastante sencillas, se deriva lo siguiente, que puedo hacer al revés. Si quiero obtener el coseno, puedo agarrar un exponencial, sumarle otro exponencial, pero conjugado, y dividirlo entre 2. ¿Está? Y había otra formulita igual para el seno. Entonces, la agilidad, ustedes probablemente hayan usado esto teniendo un papel con las fórmulas al lado, o habiéndolo memorizado para un parcial. Pero ahora, como lo van a tener que usar, es diferente, porque ustedes van a estar haciendo cuentas y en un momento les van a aparecer los exponenciales. Y ahí se van a tener que dar cuenta que eso es un coseno. Y eso les va a simplificar mucho la vida. ¿Ah? ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque van a ver dos exponenciales con ángulos opuestos, ¿no? Sumados o restados. Si suman es coseno, pero siempre que vean dos exponenciales con ángulos parecidos, sospechen. ¿Ah? Bien. ¿Está? Y lo último que me faltó acá es la conversión. Que es A era rho por coseno de phi y B era rho por seno de phi. ¿Está? Sería la última cosa que tenemos que repasar de complejos. Bien. Entonces, habiendo hecho este paréntesis para repasar complejos, vuelvo a lo que estaba. ¿Qué era lo que estaba? Estaba hablando de señales exponenciales, ¿no? Y les hablé del caso real. ¿Está? Así que vamos a hablar ahora del caso complejo. Mejor dicho, no complejo, sino imaginario, puro. ¿Está? Caso imaginario puro. ¿Está? En general, esto lo digo ahora, en general voy a decirle caso imaginario, a secas. ¿Está?
Cuando digo imaginario, me refiero a que es imaginario puro. Cuando digo que es real, perdón, cuando digo que es complejo, estoy hablando de complejo en general. ¿Está? Entonces, en ese caso, mi exponencial se puede escribir así. ¿Está? O sea, de alguna manera, lo que estoy diciendo acá, que B es igual J omega 0. O sea, es un número solamente que tiene parte imaginaria. Y le puse omega 0, ya van a ver por qué. ¿Está? Entonces, como dijimos antes, esto es el módulo. ¿Por qué es el módulo? Porque tiene exactamente la forma de un complejo en polares. Entonces, eso va a ser el módulo y esto va a ser la fase. ¿Está? Y entonces, si uso la desigualdad anterior, esto me da que I de t es A por coseno de la fase, ¿ah?, más J por seno de la fase. Entonces, si miran esto y miran dónde empezamos, hay una similitud, ¿no? Es decir, de alguna manera, a ver, denme un segundito que voy a abrirles acá, perdón. Acá les voy a abrir el... Lo que venimos haciendo, si lo dejamos de recordatorio, de alguna manera acá, ¿está?, hay un comportamiento similar, ¿no? Si se fijan, esta parte es parecida a esta parte. ¿Ah? O sea, que si un seno o un coseno oscilan, de alguna manera un exponencial complejo también, ¿no? Ahora, si yo la tuviera que escribir como una función, está bien, la puedo escribir como una función de R en los complejos, ¿no? Ustedes saben que los complejos tienen un mapeo 1 a 1 con R2, con el plano, ¿no? Entonces, en realidad, una función compleja es una función de dos variables, de R en R2. Con lo cual, ¿cómo grafico esto? ¿No? Es raro, es diferente. ¿Está? Voy a Y dejar para acá la mí, parte. la Dale. coordenada en A te quedaría A por coseno de omega 0t, y la coordenada en I te quedaría A por seno de omega 0t. Exacto, entonces hay varias maneras de representarlo. Entonces, vamos a un ejemplito para representar esto. ¿Está? Y después lo dibujo en general. ¿Está? Nosotros vamos a cambiar la representación. ¿Está? Ustedes, fíjense que en esta gráfica, ustedes están viendo el tiempo. ¿Está? Tienen acá X y acá el tiempo. ¿Está? Yo voy a hacer una representación levemente diferente. ¿Está? Voy a representar esto en un círculo trigonométrico y para eso voy a hacer un caso particular donde omega 0 va a ser pi sobre 4. ¿Está? O sea que en realidad mi función es, bueno, 2 por E, bueno, también le puse igual 2, que no lo dije, J pi sobre 4 T. ¿Está? Para irlo bajando a números y hacerlo tangible. Da igual 2. ¿Está? Entonces, cuando no sé qué hacer, lo mejor que puedo hacer es mirar algunos valores a ver cómo se comportan. ¿Está? Entonces voy a hacer, recuerda que tengo dos funciones, o sea que tengo que poner por un lado el módulo y por otro lado el argumento o la fase. ¿Está? O sea que tengo que hacerme una tablita así. Vamos a poner algunos números, 0, 1, 2 y 3. Bárbaro. Entonces, el módulo no cambia con T, ¿no?
No depende de t, es constante. Esa es una característica que tiene esto, ¿no? Igual que tenía el sinusoidal, el módulo no cambia. Entonces, el módulo va a ser siempre 2. ¿Está? Entonces, y la fase, bueno, en 0, 0. En 1 me queda pi sobre 4. En 2 me queda pi sobre 4 por 2. O sea, pi sobre 2. Y en el otro me queda pi sobre 4 por 3. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer esto es dibujarlo como una cosa, o con un nombre que ustedes usaban en el liceo, que era el del lugar geométrico, ¿no? Miremos en el plano complejo, ¿está? O sea, este es el eje real y este es el eje imaginario. ¿Cómo se mueve esto? Bueno, como dice Tamara ahí, en lenguaje de mimo, tiene módulo constante, ¿no? Entonces, el lugar geométrico de los puntos que se mueven sobre un módulo constante es un círculo. Una circunferencia, en realidad. Sí. ¿No? Entonces, eso es el primer tipo de cosas que tenemos que mirar para simplificarnos la vida. Por eso la geometría nos ayuda. Y luego, lo que vamos a hacer es dibujar un puntito por cada instante de tiempo, ¿no? Entonces, t igual 0, estoy acá, ángulo 0, ¿no? T igual 1, ando por acá en 45, pi sobre 4, 45. ¿No? En el otro, pi sobre 2. Y acá 3 pi sobre 4, ¿no? O sea, esto es t igual 0, t igual 1, ¿Esto t sería igual como un 2. diagrama de fase o no? Sí. ¿Ah? Entonces, de alguna manera esto gira para allá, ¿no? Eso sería lo que veo si lo hubiese moverse a lo largo del tiempo. Pero lo que les quería decir con esto es que acá no está explícitamente el tiempo, ¿no? O dicho de otra manera, estamos como viendo todos los tiempos a la vez. ¿Ah? Entonces, en realidad, si uno quisiera hacer una gráfica parecida a esta, tengo que agregarle un eje más, ¿no? Tendría que hacer el tiempo saliente para afuera, ¿no? Entonces, este dibujo se puede ver así. ¿Ah? O sea, lo que estoy viendo en realidad no es un círculo, sino una espiral. Porque este tiempo aparece acá, pero a medida que avanzo el tiempo, este lo tengo que dibujar más adelante, ¿no? No lo dibujo en el mismo plano. Entonces, en realidad estoy viendo una espiral. ¿Está? O sea que esto, en realidad esta función describe una curva en ese espacio que está formado por el plano complejo y el tiempo. ¿Está? Esa es una representación que es linda, digamos, de ver, pero tediosa de hacer, ¿no? Entonces, como no generalmente no dibujamos 3D, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a trabajar con proyecciones. Entonces vamos a mirar la parte imaginaria por un lado y la parte real por otra. Que lo lindo de verlo así en 3D es que son proyecciones, ¿no? Perdón. La parte imaginaria es como la sombra que proyecta sobre este eje. Y la parte real es la sombra que proyecta sobre este. ¿Está? Entonces, sobre este eje es un seno, sobre este eje es un coseno. ¿Está? Entonces, en general, vamos a trabajar con estas dos representaciones. Pero lo importante de acá es que entendamos que esto es una cosa de módulo constante y que oscila, ¿no? Y en realidad, si vamos para atrás, el exponencial es lo contrario, ¿no? No oscila y su módulo crece o decrece, ¿no? Tiene caso particular este que es constante, pero en general no tiene oscilación. ¿Está? Bueno, entonces ahora bien, ¿qué pasa en el caso complejo? En el caso complejo general, ¿no?
Entonces, el caso complejo dijimos, A y B son complejos. ¿Está? En realidad, acá voy a abusar un poquito de la notación, perdónenmelo. ¿Está? Déjenme ponerle B techo al complejo. ¿Está? Entonces, vamos a escribir A. ¿Está? Y acá lo mismo. Vamos a ponerle a los dos. No, el complejo es un techo, es una mala cosa. Bueno, pero está, pongámoslo así. Mejor vamos a poner algo que no tenga significado matemático. Ahí va. ¿Está? Entonces, cuando A es complejo, ¿está? En realidad lo voy a escribir así, como un módulo y una fase. ¿Sí? Y a B también. ¿Está? Se lo voy a poner como B más J omega 0. ¿Está? Abusé un poquito de repetir la notación. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora me planteo cómo queda esto, de ahí de T, ¿no? Que sería así. Esto es A por E a la J phi por E a la J BT por, bueno, por no, más J omega 0. Perdón, me sobró una J. Esta J no va. ¿Está? Entonces ahí puedo reordenar todo, si quiero, porque justamente los exponenciales se llevan bien con las coordenadas polares. Perdón, las multiplicaciones se llevan bien con las coordenadas polares. Y voy a escribirlo así. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando reordené eso, de alguna manera dejé lo imaginario de un lado y lo real de otro. O sea, en realidad lo puse en polares, ¿no? Donde esto es el módulo y esto es la fase. ¿Está? Entonces ahora tengo una mezcla de los dos casos anteriores, ¿no? Por un lado, en el módulo tengo el factor constante de amplitud, pero tengo el B, que el B que dijimos que me daba, el decaimiento, ¿no? Y además tengo el E a la J omega 0 que oscila. Entonces yo esto lo puedo dibujar así, ¿no? Voy a dibujar solo la parte real por ahora. ¿Tá? Después les muestro el dibujito completo. ¿Tá? Pero en realidad yo tengo una multiplicación de dos cosas, que las voy a poner juntas acá. ¿Tá? La primera cosa es la que oscila, ¿no? Y la segunda es la que decae. Sí, ¿está? Ténganme paciencia, estamos de acuerdo que a veces sube, a veces baja, pero ¿tá? Lo importante es eso. ¿Tá? Entonces, ¿cómo me queda la multiplicación de estas dos cosas? De lo verde con lo azul. Y lo puedes ver en la sinusoidal, por ejemplo, que al principio vas a tener como mayor amplitud, me parece, y después va a ir como llegando al régimen, digamos. Es como que lo que oscila quedaría atrapado dentro de lo exponencial, una cosa Claro, así. exactamente, porque el seno coseno tiene amplitud 1. ¿Tá? Y esto inicialmente tiene amplitud 1, pero después va bajando. O sea que lo que voy a obtener es algo así. ¿Tá? No me quedó de la misma cosa, pero... Entonces, si uno los dibuja a los dos, va a ver que la verde queda tocando los máximos, ¿no? Eso a veces se llama una envolvente. ¿Tá?
Y al proceso de hacer esto, le vamos a llamar modulación. ¿Tá? ¿Tá? Se dice que la verde modula al azul. ¿Tá? Le cambia la amplitud. ¿Tá? Ahora, no le cambia la frecuencia. El tiempo en que aparecen los máximos de la roja sigue estando en el mismo lugar. Eso no va a cambiar. Obviamente, hablamos de máximos relativos, ¿no? Y mínimos. Los extremos no cambian. Entonces, de alguna manera, en el razonamiento que veníamos haciendo antes, de alguna manera la velocidad no cambia. Cada cuanto la roja da una vuelta, no cambia. ¿Tá? Pero ya ven que los conceptos de dar una vuelta se vuelven raros, ¿no? Porque en una periódica es clarísimo, dar una vuelta es volver exactamente al mismo punto, ¿no? Acá no, acá es como de alguna manera tener otro máximo. ¿Tá? Es un concepto más general. Esto claramente no es periódico, ¿no? Sin embargo, podemos identificar que tiene algún tipo de periodicidad. ¿Tá? Entonces acá vamos a hacer unas observaciones, ¿no? Como dijimos, no es periódico. Y acá le ponemos entre paréntesis, pero casi. ¿Tá? Y la modulación no cambia la velocidad. ¿Bien? Bueno, me faltó decir acá que esto sería la parte real, ¿no? De IDT. O la imaginaria. Bueno, en realidad, sí, depende si tiene fase, en fin. ¿Está? Y también, en todas estas cosas, ven que es útil dos cosas. Bueno, primero, que acá tenemos módulo y fase separados, ¿no? Y por otro lado, que esto también es infinito. ¿Está? Si bien ustedes técnicamente no saben derivar una función compleja, ni integrar una función compleja, para eso existe un curso que ustedes no tienen, que hay en facultad, que se llama Función Variable Compleja. ¿Está? Pero bueno, nosotros vamos a usar cosas medio informalmente en la medida que sean parecidas a las que se hacen en funciones reales. ¿Está? Los integrales complejos tienen algunas cosas medias particulares, pero bueno, para este curso no van a importar tanto. ¿Está? Bien, entonces, si miráramos el mismo dibujito acá al costado, veríamos esto, ¿no? La misma idea. ¿Está? Una espiral, pero ahora el espiral se va achicando. Y si lo proyecto sobre los ejes, tengo dos. ¿Está? Es muy difícil saber cuál es el seno y cuál es el coseno. ¿Está? Porque si phi vale pi sobre 2, estoy desfasando el coseno exactamente la mitad y queda un seno. ¿Está? O sea que, en realidad, si corta o no corta, depende mucho. Si la fase fuera 0, está claro que este debería empezar arriba y este debería empezar acá en 0. Pero, ¿está? Si la fase es justo pi sobre 2, se cambian. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo venimos? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Esencialmente reinterpretar y ponerle nuevos nombres y mirar nuevas cosas sobre cosas que ya conocían, ¿no? Capaz que esto último de verlo así como complejo es un poco más nuevo, pero en general son todas cosas que ya habían visto. ¿Está? Entonces ahora vamos a abrir la puerta a otras cosas nuevas, ¿no? Porque ese era el mundo, dijimos que acá íbamos a movernos entre dos mundos. Bueno, nos falta el mundo discreto ahora. Bueno,
Vamos a mirar qué pasa en discreto entonces. Que en discreto es parecido, pero no igual. ¿Ah? Entonces, justamente acá es donde aparecen una de las primeras diferencias. Acá voy a abusar de vuelta un poco del dibujo. ¿Ah? Voy a hacer el dibujo verde imaginario ese que no existe. Y después voy a dibujar algunos puntos que son los que realmente existen, ¿no? Entonces, en realidad mi función va a estar definida solo en los puntos rojos que voy a dibujar ahora. Bien. ¿Está? Y la formulita sería, recuerden discreto, se pasa todo a paréntesis rectos. Empecemos a hacer el mismo exacto camino, pero en discreto. ¿Está? Principio, más allá de paréntesis, parece todo igual, ¿no? Entonces, acá voy a hacer una primera observación. Si x de n fuera periódica, ¿ah? Porque los cosenos en tiempo continuo sabemos que son periódicos, en tiempo discreto no sabemos. Debería cumplirse lo siguiente, que existe un n, una constante n natural, tal que x mirado en un tiempo y x mirado en un tiempo más esa constante sea igual, ¿no? Es la misma definición. Acá el n grande es lo mismo que era el periodo en la otra. ¿Está? Entonces, desarrollemos esto de los dos lados, ¿no? Yo arriba dije que x era esto. Y del otro lado, dije lo mismo, lo único que puse, le pongo n más n grande acá. ¿No? Bien. A ver, el coseno es la misma función que antes, ¿no? No es que cambió la función. Solo que está evaluada solo en números naturales, enteros, en realidad. ¿Ah? Yo acá me manqué, no son enteros, sino naturales. Perdón, no son naturales, sino enteros. ¿Está? Entonces, en realidad, para que estas dos cosas sean iguales, bueno, puedo ir tachando a ver qué se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, para que dos cosenos sean iguales, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser esto? O sea, igual o también tipo puede ser más 2pi, me parece. Sí, puede ser más 2pi, perfecto, pero también más 4pi, ¿no? O más 8pi. Ahí va, sí, sí. Entonces, la manera buena de decir eso es, esto ocurre si solo si omega 0n de este lado es igual a, perdón, voy a hacerlo al revés, más múltiplos pares de pi, ¿no? Esa es la manera como se hacía, es igual omega 0 por n más n grande. ¿Está? Da lo mismo donde pongan con k perteneciente a los enteros. Da lo mismo donde pongan el 2pi. ¿Está? Entonces lo que ocurre acá, van a ver, tienen un término que se repite, este lo puedo tachar. Entonces se llega a la siguiente igualdad. ¿Está? Entonces, omega, a ver, vamos a entendernos. Esto, digo, a modo de ejemplo, A podría valer 2,
y omega 0, como hicimos antes, pi sobre 4, ¿no? O sea, son dados. Con lo cual, esto quiere decir que el periodo de esta señal va a ser omega 0 sobre 2kpi. ¿Tá? Lo puedo calcular. Pero en este caso, si quieren, podemos hacerlo. En el ejemplito azul ese que puse ahí, daría pi sobre 4, pi sobre 4k pi. ¿Tá? O sea que esto da igual a 1 sobre 4k. ¿Está bien? ¿Le encuentran algo raro a esto? Que el n grande te queda menor que 1. Claro, que podría ser que para algún valor, para este valor me dio menos que 1, pero n tiene que ser un entero. Porque el periodo tiene que ser cada cuántos de estos se repite. Entonces, podría pasar que esto no dé. Esto es un ejemplo, no quiere decir que nunca dé. Entonces, para que esto pase, ¿qué tiene que ocurrir acá? ¿Cómo tiene que ser omega 0? O sea, omega 0 tiene que ser, perdón, tiene que ser algún múltiplo de 2pi, ¿no? ¿Se entiende? Pregunta, ¿no quedó mal despejado? ¿No tendría que A estar ver, capaz que dividiendo me el equivoqué, ¿eh? W0? ¿El W0 no tiene que estar dividiendo? Ah, bueno, sí, perdón. Está bien, es lo mismo. Está, que igual está, yo por las dudas, porque Sí, me equivoqué, disculpen. Estoy distraído. Igual, mal o bien despejado, está bien. 2kpi sobre omega 0. ¿Está? Capaz que este ejemplo no da, pero es fácil construir uno que... a ver. Omega 0. A ver, esto es 2kpi. Y abajo tengo que poner algo con pi. ¿Está? 3pi. Eso ya no da, ¿no? N no da entero, así nunca. No hay k para el cual esto da entero. ¿Tá? O sea, de alguna manera, acá tengo, en omega 0 tiene que ser un múltiplo par de pi, para que cancele lo de arriba. ¿Sí? Entonces, la observación acá, esta es la primera rareza que tienen los exponenciales, es que no los sinusoidales, es que no cualquier omega 0 produce una señal periódica. ¿Sí? O sea, el caso pi sobre 4 funciona, ese caso no funciona. ¿Está? Y es un poco lo que dibujé acá. Si vos no pones algo que es exacto, cuando el tipo pega la vuelta y lo volvés a mirar, no cayó en el máximo, ¿no? Lo que dibujé de casualidad, pero me salió, ¿no? Para que esto fuera exactamente periódico, de alguna manera, el cuadriculado tiene que cortar en el máximo, ¿no? Acá. ¿Ah? Bueno, ¿cómo estamos de hora? Entonces ahí le pedís que K sea múltiplo de 3 o cómo haces.
No, en realidad, vos lo que elegís es al revés. Cuando vos querés, si vos querés construir un coseno periódico, tenés que elegir un omega 0 que de entero. O sea, la forma que te tiene que quedar es omega 0 tiene que tener esta forma. Lo que pasa es que no le quiero poner n porque parece que, pero tiene que ser 2pi sobre un natural. ¿Está? Esa es la forma que tiene que tener. ¿Sí? Tiene que ser 2pi sobre n. Lo tenés que construir así. ¿No? O sea, si yo pongo 2pi sobre 3,5 no funciona. Eso es lo que quiero decir. ¿Ah? Cualquier frecuencia que quieras la tenés que armar así. Agarrar naturales, ponerlos abajo. ¿Está? ¿Está bien? Está, perfecto. Bueno. Ya lo vamos a ver más en detalle igual. El mensaje acá importante es, esto no depende. O sea, no todos los exponenciales continuos, imaginarios o sinusoidales, son siempre periódicas. ¿Tá? En discreto no. Y ahora vamos a hacer lo mismo, exponenciales discretas. ¿Tá? Vamos a hacer todo el mismo camino, un poquito más rápido porque ya lo vimos. Vamos a empezar por el caso imaginario. El caso imaginario lo vamos a escribir así. X de n es e a la j omega 0n. ¿Tá? Y acá la misma salvedad, ¿no? Si ustedes miran, se quedan siempre con la interpretación del círculo trigonométrico, un exponencial imaginario, lo que estoy tocando es la fase, ¿no? Estoy dando vueltas. Entonces, los exponenciales siempre son periódicos, los imaginarios puros. ¿Tá? Pero acá me va a pasar lo mismo. ¿Tá? Va a ser periódico si elijo el omega 0 correcto. ¿Tá? Y otra curiosidad que va a aparecer acá, que la vamos a ver ahora, que es una segunda curiosidad, es la siguiente. Imagínense que yo agarro este exponencial, o directamente, sí, agarro este exponencial, ¿tá? Que acabo de poner, y lo modifico un poquito. ¿Tá? Y en vez de ponerle esa frecuencia, le agrego 2pi a la frecuencia. ¿Tá? O sea, modifiqué el de arriba y le puse así. ¿Tá? Veamos qué da esto. Entonces, lo descompongo, como es una multiplicación, se suman los de arriba, y me queda lo mismo de antes, por e a la j 2pi n. ¿Ah? Y acá es donde ustedes pueden lanzar una exclamación de asombro. ¿Por qué? ¿Qué es eso que está a la derecha? Acá es donde empezamos a ejercitar la agilidad con los complejos. Círculo. Dibujen mentalmente un círculo, o lo dibujo yo, pero... Módulo de ese complejo, está a la derecha. Sería 1 y el argumento 2pi. No, el argumento es 2pi n, no 2pi. Entonces, veamos cómo se comporta para todo valor de n.
n igual 0, tiene ángulo 0. ¿No? Sí, n tengo que igual quedar siempre en 1, el mismo lugar. ¿cómo? Que tengo que quedar siempre en el mismo lugar, ¿no? Exacto. Justo tiene el 2pi, entonces cada vez que doy siempre una vuelta entera. Entonces, esto siempre vale 1. Es el número 1. De paso, aprovecho para pasarles otro aviso sobre los complejos. Todos los números complejos tienen infinitas representaciones, ¿no? O sea, ahí están viendo las infinitas maneras de escribir uno en coordenadas polares, ¿no? Porque es 1 con ángulo 0, 1 con ángulo 2pi, 1 con ángulo 3500 pi. ¿Ah? Entonces, pero a mí lo que me importa acá no es tanto eso, sino que al final del día lo que estoy diciendo es, si multiplico por 1, quiere decir que la señal con frecuencia omega 0 es la misma que la señal con frecuencia omega 0 más 2pi. Y eso es muy raro. Perdón. Ah. Eso es muy raro. ¿Por qué es muy raro? ¿Qué era omega 0? La frecuencia angular. Claro, pero en cuanto a las propiedades de las señales que hablamos, esa es la velocidad que se repite en los máximos. Cuanto mayor omega 0, más rápido. Y yo, en un tiempo continuo, yo puedo poner omega 0 todo lo grande que quiera y hago que la señal sea cada vez más rápida. Lo que estoy diciendo acá es muy raro, porque digo que yo puedo aumentar la frecuencia un poco y va a hacerse más rápido, pero llega un momento que es como si volviera para atrás. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, ¿ah? La frecuencia en tiempo discreto tiene máximo. ¿Está? O sea que mis frecuencias continuas van a vivir en el rango de 0 a infinito. ¿Está? Pero en discreto van a vivir en algún rango de largo 2pi. Le puedo poner menos pi pi, por ejemplo, como quieran. Da lo mismo, cualquier rango. ¿Sí? Eso vamos a ver después, que va a tener algunas consecuencias cuando analicemos las cosas. ¿Está? O sea que ahí está la segunda rareza de... O sea, esto es continuo y esto es discreto. ¿Está? La segunda rareza del tiempo discreto con respecto al continuo. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bueno, pensemos el caso real ahora. Caso real se va a escribir un poquito distinto. ¿Está? Se escribe en general así. En general, en continuo, todos los exponenciales los vamos a hacer como e a la algo, pero acá no los vamos a hacer como e a la algo, los vamos a poner como a la algo, a la n. Pero esta es la misma idea, la variable arriba, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo. Digo, el análisis que hacemos es levemente distinto, pero el comportamiento es el mismo, ¿no? Si a es mayor que 1, ¿está?
Estas tres cosas van a cortar en el mismo lugar, que en este caso es en 1. ¿Está? Y este va a ser el caso A mayor que 1, A igual 1 y A menor que 1. ¿Sí? Pero es la misma idea. ¿Está? Un exponencial real, en discreto, crece, decrece, se queda constante, pero no tiene oscilación, no tiene fase. ¿Está? Y en el caso general, lo vamos a escribir así. X de n igual un complejo C a la n. ¿Está? Con C perteneciente a los complejos. ¿Está? Y entonces en realidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, C lo escribo como ρ por E a la J phi. Y entonces mi exponencial va a quedar así. Rho a la n por E a la J n phi. ¿Sí? Y entonces puedo identificar el mismo comportamiento, ¿no? Esta parte no tiene parte imaginaria, es solo módulo. Y esta parte es fase. ¿No? Entonces acá van a ver el mismo comportamiento. Una envolvente, y adentro de la envolvente, una oscilación. ¿Ah? Y va a pasar lo mismo. Si ρ es menor que 1, en este caso va a ser así. Si no, se va a agrandar.